Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy, así que todos los temas que, como siempre os digo, vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo. Y vamos a arrancar hablando acerca del equipo Aston Martin y sobre un análisis que hizo Michael Smith, un periodista de Automotor Un Sport, que me ha gustado bastante en este sentido al respecto sobre el desarrollo del equipo Aston Martin. Sabemos que desde luego el desarrollo del equipo Aston Martin lleva siendo ineficiente desde hace mucho tiempo. Sabemos que desde el año pasado pues no han metido una mejora que realmente haya sido diferencial ni que hayan podido dar pasos hacia adelante, incluso en algunas ocasiones ni que se hayan por lo menos mantenido en la posición en la que estaban anteriormente. Aston Martin ha pasado de que a comienzos de 2023 estaba siendo el segundo mejor coche a estar siendo el quinto equipo y en ocasiones ahora más cerca del sexto que del cuarto. Y bueno, realmente más cerca del sexto que del cuarto en muchas ocasiones. Ha habido actualizaciones y ha habido ocasiones en las que el Aston Martin ha rendido mejor, incluso en este 2024, pero ese rendir mejor sigue sin ser capaz de aspirar constantemente a pelear por posiciones altas. Y además lo que comenta Michael Smith es que cuando mejor han estado ha sido por circunstancias climatológicas. Sabemos el problema que tiene con las suspensiones traseras de Mercedes. Esto también lo padece Mercedes y obviamente Mercedes está aún muy por encima, incluso con esas suspensiones traseras. Se puede conseguir más, pero también le pasa a Mercedes que en los circuitos que son extremadamente calurosos van peor. Cuando hace frío van mejor y es lo que ha pasado con Aston Martin también, que cuanto mejor rendimiento han tenido siempre ha sido también circunstancial porque hacía mucho frío. Pues vamos a ver, el mejor resultado que ha obtenido Aston Martin este año podríamos incluso considerar que fue la clasificación en China, donde clasificó 2 veces en tercera posición y siempre fue también en parte gracias a la climatología que había. El viernes de China, que fue la primera quali que hacen, la quali para la sprint, llueve y luego la clasificación normal fue con unas condiciones de muchísimo frío, así que por eso Aston Martin ahí, por ejemplo, en ese caso pudo rendir muy bien. Así que el análisis que hace Michael Smith, la recomendación que haría incluso a Aston Martin, me gusta bastante porque incluso es lo que se dijo, lo que dijimos aquí en el canal a principios de temporada, antes de que diese comienzo el año, cuando incluso ya hablaban de si este coche era una buena base sobre la que desarrollar. No se ha cumplido eso que decía Dan Fallows y demás a principios de este año sobre la MR24, y aquí decíamos que esperábamos que, si esto es lo que decían, la base con la que hubieran desarrollado este coche fuera la de comienzos de 2023 y no con lo que acabaron y seguir desarrollando ese coche que ya había fallado y que podríamos incluso decir que está más cerca de ser aquel coche obviamente de finales de año que el de principios de temporada, cuando Alonso consiguió 6 podios en 8 carreras. La recomendación que hace Michael Smith al equipo Aston Martin es que el desarrollo actual lo tiren a la basura, no sirve de nada ni esto ni lo que están haciendo al futuro, y empiecen a desarrollar de nuevo a partir del primer AMR23, el primer AMR23, recordar lo que estoy diciendo, no el 24, sino el del año pasado, y el primero, que fue el más exitoso, aquel coche que gestionaba muy bien los neumáticos, aquel coche que tenía un ritmo de carrera que daba absoluto miedo, no a Red Bull, pero sí al resto de equipos, y era el segundo coche con el que Alonso hizo 6 podios en 8 carreras, e incluso la única carrera a la que no peleó por el podio fue la del Gran Premio de España, que ese sí que quedó más rezagado y no tuvieron ritmo, porque Azerbaiyán, que es otro podio que pierde en esas 2 carreras que no gana el podio en las 8 primeras, Azerbaiyán es la otra, se queda a 8 décimas de la carrera, se queda a 8 décimas de adelantar a Leclerc y haber conseguido el podio. Así que desde luego el comienzo de año fue brillante y les recomienda volver a eso. Ahora bien, también es verdad que en ese año, ¿por qué se pierden? Pues se pierden sobre todo porque ese Gran Premio de España no consigue Alonso llegar al podio, porque es la carrera en la que a partir de entonces les quitaron el alerón delantero flexible. Llegó ese paquete en Canadá, que recordad lo que se hablaba a principios de año, que si el paquete de Canadá les iba a hacer pelear por Red Bull, quizá lo hubiera hecho si no les hubieran quitado el alerón delantero flexible. Lo hicieron, entonces no sirvió de nada, no consiguieron mejorar, fueron para atrás a lo largo de todo ese año. Ahora que
Han vuelto los alerones delanteros flexibles, aunque se esté revisando incluso, que después de decir que no, sí que se acabaron revisando en el pasado fin de semana en Bélgica. Bueno, pero han vuelto entre comillas, están todavía ahí, veremos qué es lo que acaba pasando con eso si tenemos más información, pero a lo mejor si se volviese aquel coche sí que se podría mantener gracias a ese alerón delantero flexible que ahora sí que parece que tienen. Ahora bien, el problema que hay también es que las suspensiones traseras han cambiado. No es que Mercedes las haya evolucionado, sino que es que les han cambiado el sistema, no son las mismas. Entonces, los problemas que tiene Aston Martin, algunos de los problemas que tienen, viene provocado de ahí. Que este coche, este AMR24, no tenga la buena gestión de neumáticos que tenía su predecesor, es culpa de eso, porque la AMR23 de finales de año no tenía ritmo, pero gestionaba bien los neumáticos. Eso se mantuvo, lo único que no tenía ritmo, entonces no lo veíais, pero sí que la degradación era más o menos igual. El Aston Martin comenzaba con el mismo ritmo que acababa la carrera, lo que pasa es que el ritmo era malo, el punto de principios de año es que era muy bueno, ¿no? Entonces esa era la diferencia. Entonces ese cambio de las suspensiones imposibilita esta recomendación aún así que dice Michael Smith, y que creo que tiene razón, y que Aston Martin debería de tratar de mirar algo por el estilo, poder hacerlo. Aquí volvemos a lo mismo de siempre, del hecho de, pues, al ser un equipo cliente, tienes esta serie de déficit. Si fueras por lo menos un equipo cliente al estilo McLaren, McLaren solo le compra a Mercedes el motor. Las suspensiones y las cajas de cambios las hacen ellos mismos. Pues eso te da un beneficio muy grande, porque tú haces la suspensión como tú quieres, como mejor te va a funcionar, que puede luego no ser la mejor, por supuesto, que el resto de equipos, la gran mayoría, también hacen sus suspensiones y sus cajas de cambios y no van tan bien como el McLaren, pero que obviamente es positivo. Es un beneficio que tienes de hacértelas por ti mismo. Desgraciadamente, el próximo año Aston Martin todavía las seguirá llevando las de Mercedes, porque así está el acuerdo. Ya en 2026 sí que dejarán de ser ese equipo cliente total, no solo en cuanto a motores de Mercedes, sino también en cuanto a cajas de cambios y suspensiones, que pasarán ellos a hacérselas por sí mismos. Así que bueno, estas eran las palabras que queríamos comentaros de Michael Smith, de ese desarrollo que la verdad pues veremos qué es lo que ocurre con Aston Martin, y vamos a pasar al siguiente de los temas y quiero hablaros acerca de Adrian Newey. Adrian Newey es la persona más deseada de la Fórmula 1, como ya todos sabemos, desde que se anunció el pasado mes de mayo que se marchaba del equipo Red Bull. Pero ¿cómo son los plazos para marcharse? No vamos a hablar acerca de los futuros, sino de los plazos que él tiene incluso para acabarse yendo de Red Bull. Pues esto lo ha contado él mismo, porque claro, es interesante saber cuándo va a poder empezar a trabajar en el próximo equipo y cómo va a ser su desvinculación de Red Bull, porque sabemos que está ya pasando por su tiempo de jardinería. Recordad que Newey tenía contrato hasta finales del próximo año y adelantó todo este proceso para poder empezar a trabajar en el coche 2026 con su próximo equipo. Si hubiera cumplido el contrato, hubiera empezado a trabajar en 2027 con el próximo equipo, es decir, para el coche de 2028. Por supuesto, esto ha acelerado todo el proceso. ¿Y cómo es la desescalada que va a tener, por así decirlo, para marcharse del equipo Red Bull? Bueno, pues esto lo ha contado él mismo, que no es información, sino que ha sido él mismo quien se lo ha contado al medio motorsport.com y ha confirmado estos plazos. En marzo del próximo año, es decir, en marzo de 2025 ya deja totalmente el equipo Red Bull, y en abril, el 1 de abril de 2025 sería cuando podría empezar a trabajar con el siguiente, porque además, claro, deja el equipo Red Bull en ese marzo de 2025, pero ya está en su tiempo de jardinería. El equipo de Fórmula 1 ya lo ha dejado desde que se anunció, incluso antes, obviamente, de anunciarse. Así que, ¿qué es lo que va a hacer hasta ese marzo en el que va a seguir? Pero porque siga además ligado, no es que se haya ido de Red Bull y entonces ahora no tenga nada de vinculación, sigue vinculado a Red Bull, pero fuera del equipo de Fórmula 1. Bueno, pues durante este tiempo de jardinería le vamos a ver todavía más en algunas ocasiones en grandes premios de Fórmula 1, sobre todo los europeos. No creo que se cruce el charco a otros sitios, aunque podría ser en alguno, pero en los europeos todavía es posible que le vayamos viendo. Le hemos visto, por supuesto, en Silverstone, en Gran Bretaña, que es su casa, pues estuvo en Mónaco, por ejemplo, y le iremos viendo en distintos grandes premios seguramente. Pero lo que va a hacer Newey hasta que se marche es seguir en el RB17, que es el Hypercar, este coche que la verdad es impresionante, que hicieron. Que ese Hypercar se hizo, fue un requisito que puso Newey en la última renovación que había hecho con Red Bull para no marcharse, porque le habían ofrecido
otros equipos, e incluso hizo el Aston Martin Valkyrie, que ya sabéis que es el que corre el año que viene en el WEC. Ese está hecho por Adrian Newey, también porque anteriormente Red Bull y Aston Martin tuvieron una alianza, tuvieron una asociación, luego ya Aston Martin hizo su propio equipo, entonces lo dejaron, pero durante el tiempo que estuvieron juntos fue cuando Newey diseñó ese Aston Martin Valkyrie. Después hizo este RB17 y va a seguir encima de él, básicamente que están ahora mismo en el proceso pues de enseñarlo e incluso de venderlo, que esto por supuesto se va a vender. Así que hasta ese marzo de 2025 va a seguir exclusivamente en esto. Cuando va a los circuitos no va porque quiera, va simplemente porque es que tienen algún evento del RB17 o lo que sea y por eso está presente. Y ya cuando está en el circuito, lo que sí que dice es que aunque no pueda estar en las reuniones técnicas porque no quieren darle información de qué es lo que están haciendo, por supuesto, sí que habla con los pilotos, les aconsejan estrategia y está en el muro, que se le ve en todas las carreras a las que ha ido, se le ve que todavía está sentado en el muro junto a Christian Horner, porque bueno, realmente también es el director técnico todavía. Al no haber dejado su puesto en Red Bull, sigue teniendo ese rol, pero ya en ese marzo de 2025 lo deja y veremos a qué equipo acaba marchándose. He estado hablando principalmente con los pilotos un poco y luego un poco involucrado en la estrategia a través de las carreras, pero también ha sido acerca de cumplir los objetivos con los clientes del RB17. Comentaba que sobre lo que está haciendo todavía Newey en Red Bull, porque creo que la idea del proyecto es que en gran medida una extensión del equipo de Fórmula 1 y todo el mundo, por lo tanto, está involucrado no solo en el RB17 en sí, sino en cómo Red Bull va a la Fórmula 1 los fines de semana. Y eso continuará independientemente de mi presencia física, debido a la forma en que lo estamos haciendo. Y también mi hijo, que se llama Harry Newey, obviamente, que es un ex piloto también de carreras y que actualmente es el gerente de clientes del RB17, seguirá trabajando en el RB17 hasta su finalización. Y de hecho, más allá, cuando deje de trabajar aquí en marzo del próximo año, ahí confirma cuando deja de trabajar en Red Bull, aunque su hijo seguirá trabajando en Red Bull porque sigue siendo ese gerente. Entonces seguiré plenamente involucrado en el trabajo con los chicos, en las consultas y asistiré a las pruebas en pista, etcétera. Además de esto, vamos a pasar a hablar acerca de unas palabras que me han parecido muy interesantes que ha dado Valtteri Bottas. ¿Qué es lo que ha hablado Valtteri Bottas? Bueno, pues le han pedido a los medios un consejo, que le dé un consejo a Charles Leclerc, porque sabemos que el próximo año va a ser compañero de equipo de Lewis Hamilton. El próximo año Hamilton pasa a ser piloto de Ferrari, lo será por 3 años como confirmó Frédéric Vasseur, y Valtteri Bottas estuvo 5 años junto a él en el equipo Mercedes, siendo ampliamente superado, aunque bueno, Bottas hizo buen trabajo realmente, y Bottas, hay algunas carreras que Bottas tiene 10 victorias en Fórmula 1 y hay algunas carreras que tendría que tener de victorias, pero que Valtteri James pues tienes que dejar a Hamilton para el Mundial. Pero más allá de ahí, bueno, la verdad que obviamente fue ampliamente superado. Creo que Bottas entendió muy bien cuál era su rol. Todas las temporadas, además empezaba bien las temporadas. Me recuerda a cierto piloto. Empezaba bien las temporadas y decía, es el Bottas 2.0, es el Bottas 3.0. Luego ya se diluía porque no conseguía obviamente estar al nivel, pero que lo entendió bastante bien. Por eso al final su rendimiento no fue malo y por eso aguantó 5 años al final en Mercedes, porque le servía, porque es que Bottas en la gran mayoría de años, si no era segundo en el Mundial, era tercero. Llegó en 2017, si no recuerdo mal, es tercero. Os lo miro ahora mientras estamos hablando. Y 2018 diría que lo mismo. 2019 es segundo, que eso sí que estoy seguro. Luego 2020 también es segundo, que fue el año que Valtteri Bottas ha tenido de más dominio de Mercedes, porque W11. Me salen de vez en cuando todavía vídeos de W11 en redes sociales. Es que era bestia de W11. Ese sí que es el monoplaza de Fórmula 1 más rápido de la historia, básicamente. Y luego en 2021 también queda tercero, Hamilton queda segundo en aquella ocasión y no consiguieron ganar el título de pilotos, sí ganaron el de constructores gracias a que él también quedó tercero por delante de Checo Pérez. Y además, por ejemplo, pues siempre estuvo en las Q3, estoy mirando por ahora, por cierto, todavía, mirad, sí, en 2018 queda tercero, no estaba yo equivocado, en 2017, perdonad, que es justo la que acabo de mirar, y 2018 diría exactamente lo mismo. Siempre se metió a Q3 con Mercedes en su etapa, o sea, lo hizo bien en sí, pero claro, fue superado por Lewis Hamilton, tienen buena relación
Hamilton, entonces es una persona que desde luego sabe lo que es ser compañero de equipo. Fijaros, en 2018 no, en 2018 quedó quinto, esto no lo recordaba, yo recordaba que había quedado más arriba. Perdió contra Kimi Raikkonen y contra Verstappen, claro, es que contra Raikkonen, que es el tercero, ya sí que Vettel se les va mucho, porque Vettel ese año lo pelea. Pero Raikkonen lo tiene únicamente a 4 puntos, esa es la diferencia, y está entre medias también Verstappen, fue bastante ajustado esa pelea por el tercer puesto. Pero bueno, que lo que estaba diciendo, que al final Bottas estuvo mucho tiempo con él, encima son buenos amigos hoy, a día de hoy todavía, entonces ha aconsejado a Charles Leclerc, que lo que ha dicho básicamente, no le ha querido, bueno, le han pedido un consejo a Leclerc, ha dicho que no quiere darle un consejo porque Leclerc no lo necesita, pero sí le ha dado un aviso. Cuando llegue a conocer a Luis, estoy seguro de que lo tendrá mucho respeto. Es una persona muy agradable, puede llegar a ser buen compañero y a aportar considerablemente al equipo. Charles también aprenderá que Luis es extremadamente rápido y consistente. Rara vez comete errores. No necesito darle ningún consejo a Charles, es un piloto que ya tiene mucha experiencia en Fórmula 1, creo que él y Luis serán muy buenos compañeros de equipo, pero estoy seguro de que Luis le dará mucha guerra, no tengo ninguna duda. Eso desde luego, que ahí a lo mejor Ferrari la ha fastidiado, porque imaginaros que Hamilton se convierte en el piloto número 1, pues a lo mejor puede enfurecer a Leclerc. Bueno, pero estas son conversaciones que ya tuvimos en febrero cuando se anunció el fichaje de Hamilton, veremos al final qué es lo que repercute. Desde luego que como dupla de pilotos, yo diría que es la más potente sobre el papel, luego veremos cómo rinden, pero sobre el papel para el próximo año debería de ser la más potente que va a haber en toda la parrilla. Sobre todo me destaco yo lo que dice Valtteri Bottas de las características de Hamilton de ser extremadamente rápido, no hay ninguna duda, pero esa consistencia, ¿no?, que también es lo que destaca y al final es lo que diferencia a los pilotos top de los pilotos, pues como el propio Bottas, básicamente, porque Bottas, los 20 pilotos de la parrilla, mejor dicho, en su día, los 20, o sea, te estoy incluyendo a Sargent, a Zhou, que posiblemente son los peores pilotos ahora mismo que tenemos, más o menos, Sargent sobre todo, es el peor piloto yo creo que hay ahora mismo en la parrilla actual. Hasta en su mejor día puede hacer una actuación brillante, si tiene la motivación, si tiene la confianza y si tiene el día, podría ganar la carrera, una carrera cualquiera, pero no es lo mismo ganar una carrera que ser consistente a lo largo del año. Eso es lo que diferencia a los pilotos buenísimos, como son todos de la Fórmula 1, porque para llegar a Fórmula 1 tienes que ser muy bueno, aunque tenga otra razón detrás, aunque sea dinero, aunque sea esto, aunque sea lo otro, tienes que también aún así ser bueno. Pero más allá de ahí, los que son top de verdad, los que son clase mundial, es porque de verdad son muy consistentes. No digo que Leclerc no lo sea, quiero decir, creo que Leclerc también ya está llegando a ese nivel también de, bueno, no cometer tantos errores como ha cometido en muchas ocasiones, pero sí que Leclerc, pues hay momentos, y esta misma temporada lo hemos visto, no empezó tan bien, luego tuvo otra racha en la que estuvo muy bien y luego ha tenido otras rachitas en las que no ha estado tan bien, este mismo año. Entonces eso es lo que puede llegar, que Hamilton también, por ejemplo, Hamilton no empezó tan bien, aunque Hamilton el punto está, ya no es que que tenga rachas malas, que las tiene, por supuesto, creo que en este caso es que desconectó, como se marchaba, como el coche no estaba bien, cuando ha vuelto a funcionar el coche, ha reajustado. Pero en este sentido, que eso es lo que diferencia, básicamente. Pues es lo que diferencia a Verstappen de un piloto sin más, básicamente, pues que son muy consistentes, que todas las carreras te van a rendir muy bien, que tendrán un día que rendirán más aún, pero no tienen una carrera generalmente, no tienen 2 carreras malas al año, por ejemplo, puedes tener una, pero no tienes una gran cantidad. Entonces sí que creo que eso es lo que diferencia. Veremos al final quién acaba ganando en esa batalla que tendremos el próximo año. Y lo último que quiero comentaros es una noticia bastante interesante, ya salió hace unos días también, pero os la quería traer también aquí en el canal para recogeroslo, porque ¿sabíais que Esteban Ocon pudo haber conducido un Williams este mismo año? Bueno, pues esto fue información que salió en motorsport.com y esto es algo que luego incluso llegó a confirmar, aunque matizó un poco la historia, James Vowles, el team principal del equipo Williams. La información es que Ocon estuvo muy cerca de recalar en Williams para este mismo año, pero a mitad, es decir, que no es pasado, que no es que en 2022 quisieran ficharlo, no. Durante esta misma temporada ha habido opciones de que hubiese fichado por Williams para pilotar ya, para sustituir a Logan Sargent, siendo sobre todo en Silverstone cuando hubo acercamientos, llegando incluso a ir al box de Williams a hacerse una prueba de asiento. Esta es la información que había salido, se había hecho esa prueba de asiento y se informó
que fue el equipo Alpine, el propio equipo Alpine, quien frenó esta posibilidad, porque Bruno Famin no quería beneficiar a otro equipo, dándole, obviamente, Ocon mejora mucho lo que a Logan Sargeant, entonces no quería beneficiar a un equipo encima en mitad de temporada. Luego James Vowles ha matizado esto y lo que ha dicho es que sí, es verdad, vino a hacerse esa prueba, pero en este caso no es que estuviese cerca, según comenta él, de fichar para este mismo año. Se hizo la prueba de asiento por varios motivos. El primero, tiene muy buena relación con Vowles. Vowles, recordar que estuvo mucho tiempo en Brackley, en Mercedes, fue jefe de estrategia los últimos años que estuvo allí, pero llevaba desde Honda, que fijaros lo que ha llovido desde entonces, que Mercedes entra en 2010, en 2009 era Brown GP y antes era Honda, o sea, fijaros desde cuándo llevaba James Vowles en esa estructura. Y que, claro, recordad que Esteban Ocon es piloto Mercedes, entonces que desde entonces ya tenía muy buena relación con Ocon y es un piloto que valoraron para pilotar para Williams, para ser el segundo piloto junto a Alexander Albon, y con esa buena relación, como realmente lo habían valorado, como había habido negociaciones, le pidió si podía hacer esa prueba de asiento, sobre todo porque Ocon es uno de los pilotos más altos de la parrilla y querían ver si cabía ahí, también pensando en esa posibilidad de que se pudiera llegar a unir a ellos. No dice que fuese incluso para este año, que es lo que había la información, no dice que ha admitido en muchas ocasiones, antes incluso, que estaban pensándose en sustituir a Sargeant este mismo año. Esto es algo que Vowles lo ha dicho públicamente, pero no ha dicho que fuese Ocon quien fuese a sustituir a Logan en este mismo año. Lo único que querían hacer esa prueba de asiento porque ya pensando si pudiera llegar a Williams, pues querían ver la altura, si cabía bien en el coche, etcétera, etcétera. Esteban vino para no un ajuste real del asiento, pero quería evaluarlo para 2025 y 2026. Necesitaba hacer eso porque tengo que averiguar si cabe en el coche o no, porque él es, al igual que Alex, un tipo alto, pero sus dimensiones son un poco difíciles. Todo lo que estábamos haciendo en este momento es, solo para aclarar, para 2025 y más allá de los pilotos, nada más. Fue una consideración, le conozco desde hace muchos años en Mercedes, estuvo bajo mi gestión, la de Toto y Gwen, y cuidamos de él. Ha sido muy rápido, no superas a Fernando, ahora sí que matizamos esto, pero bueno, dice, no superas a Fernando a menos que seas poderoso, si creas el ambiente adecuado a su alrededor puede ser muy fuerte, así que por eso le tuvo en cuenta. Creo que de donde él está en este momento, nuestros caminos no se cruzarán y creo que es una pena porque hay ciertas partes que puedo ver que funcionarían, pero hay otras cosas que no creo que funcionen en el marco temporal que tenemos. Pero lo que puedo decir es que estoy seguro de que tendrá un futuro muy exitoso en Fórmula 1. Ocon es un muy buen piloto, Ocon no superó a Alonso, no se quedó lejos y eso ya te demuestra que es un muy buen piloto. Ocon supera a Alonso por puntos, ya sabemos, por los que pierde Alonso en 2022 por los problemas que tuvieron de motores. Ocon el mismo está sufriendo también incluso este año y sobre todo el año pasado también tener esa mala suerte con los motores de tener que abandonar por ello con Alpine o problemas de fiabilidad, pero fue el único motivo por el que superó a Alonso en ese 2022, pero que estuvo muy cerca. Y Ocon es un muy buen piloto, aunque reciba muchas críticas, sea ya o no sea de tu agrado personalmente, porque Ocon luego también personalmente es una persona bueno, pero como piloto es muy bueno, desde luego, y obviamente estuvo muy cerca de Alonso. En ese 2021, que es el primer año de Alonso con él de compañero y el del regreso de Alonso, no le supera. En 2022 le supera en puntos, pero no le superó en cuanto a realmente ritmo, en cuanto a nivel ese mismo año, pero no estuvo lejos. Eso ya te demuestra que desde luego es un muy buen piloto, así que veremos qué tal le acaba yendo. Lo que dice Vowles es que será exitoso, veremos si lo acaba siendo, que oye, desde luego que ha ganado ya una carrera en Fórmula 1, así que eso es algo también muy a destacar. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el siguiente.